Continuando con el tema de los principios rectores en el derecho procesal penal, tenemos el principio de legalidad, que es un principio fundamental en materia de legislación procesal penal, toda vez que enmarca una garantía de seguridad jurídica. Establece este principio de legalidad que una persona que sea sometida al imperio del poder punitivo del Estado debe hacerlo a través de o el Estado debe hacerlo a través de una ley preexistente a los hechos por los cuales va a juzgar esta persona. Igualmente, el procedimiento y las formas propias del juicio deben ser preexistentes y debe estar definido también previamente el juez natural. Con ello, también la norma, tanto constitucional como procesal, determina desde el principio de favorabilidad de las normas que, en tratándose de leyes procesales con efectos sustanciales, esta es una excepción al principio de legalidad. La norma posterior a los hechos es preferente a la norma restrictiva vigente al momento de la comisión de la conducta. Igualmente, hay una prohibición como regla general de la retroactividad de la ley, es decir, no se puede castigar con una ley nueva una conducta del pasado. Ello es una de las principales garantías de seguridad jurídica con que goza el Estado social de derecho, y ello también ha permitido desarrollar que la legalidad implica el principio del ex ante, es decir, lex previa, una ley que exista previamente a la comisión de la conducta, la prevalencia y la necesidad de la preexistencia de la definición del juez competente, juez natural, que juzgue el comportamiento, y la preexistencia de la ley procedimental que determine cuáles son las formas propias del juicio que se va a adelantar contra esta persona. De la misma manera, hay un principio, y es que la ley procesal rige hacia el futuro, es decir, rige con posterioridad o para los hechos posteriores a su promulgación. Ello implica que siempre como principio se da que los hechos se juzgan con la ley vigente para el momento de su comisión. Hay una excepción, y es que la misma ley prevea que hay una condición de retroactividad, es decir, que puede ser aplicada a casos anteriores. Ello implica que establece una condición que determina, bajo los principios de oponibilidad y obligatoriedad, esa vigencia hacia situaciones procesales pasadas. Fundamentalmente, esto es aplicable en materia procesal, mas no en materia sustancial penal. De igual manera, está el principio de la prohibición de la reformatio imperius, que implica que bajo el principio también de la doble instancia, es decir, que toda decisión jurisdiccional penal que pueda afectar la responsabilidad penal de una persona, o que determine la responsabilidad penal de una persona, tiene la oportunidad procesal de ser revisada por el superior funcional de quien la emite, es decir, a través del recurso de apelación, recurso de carácter ordinario. Ello es una garantía al fundamento de la segunda instancia, pero además esa segunda instancia tiene una limitación bajo el principio de la prohibición de la reformatio imperius, toda vez que cuando el único apelante es el condenado, el superior funcional de quien toma la primera decisión no puede fallar de manera más gravosa, no puede agravar la situación inicialmente definida para ese apelante. Es importante establecer que esta prohibición de la reformatio imperius solo opera cuando el condenado es apelante único. De la misma manera está el principio de la presunción de inocencia, que está vinculada al principio del indubio pro reo. En materia
penal y del procedimiento penal y fundamentalmente de la responsabilidad penal para poderse emitir una sentencia condenatoria frente a una determinada persona. El juez debe tener el conocimiento fundado en las pruebas legales más allá de la duda. Ello implica necesariamente que hasta que no se dé ese conocimiento y hasta que no se emita una sentencia condenatoria que quede legalmente ejecutoriada frente a esa persona y la condición de responsabilidad penal de esa persona no existe, es decir, hay una presunción de que es inocente. La única manera de desvirtuar la presunción de inocencia es precisamente a través de pruebas válidamente allegadas, admitidas por el juicio oral, incorporadas en el juicio oral, debatidas en el juicio oral, controvertidas en el juicio oral, que puedan llevar al conocimiento del juez de la responsabilidad penal. E importante, bajo el concepto de que la sentencia que determina esa responsabilidad esté en firme, es decir, no puede o no se desvirtúa aún la presunción de inocencia con una sentencia de primera instancia que en un momento dado fue apelada. Otro principio fundamental en el proceso penal es el de la defensa técnica. Este principio o derecho a la defensa tiene varias connotaciones. El desarrollo histórico del derecho a la defensa inicialmente estuvo enmarcado en una condición evidentemente formal, es decir, de la presencia de una persona que no se requería incluso que fuera un abogado, para que garantizara que el sistema de justicia penal respetaba la dignidad y los derechos de a quien investigaba y quien juzgaba. Nosotros tuvimos hasta hace unos 30 años en las normas procesales la norma que permitía que en las cabeceras municipales donde no hubieran abogados inscritos, el juez podría designar a una persona honorable para que ejerciera la defensa del investigado. Ello obviamente implicaba un acto puramente formal, es decir, que no estaba vinculado a una condición de defensa técnica. A partir de la Constitución de 1991 y bajo la figura de la Fiscalía General de la Nación como la institución que tiene la facultad de persecución penal y que se empezó a configurar desde el punto de vista procesal e institucional como una parte, pues necesariamente la jurisprudencia constitucional y el desarrollo legal en el procedimiento determinaron que la defensa que se ejercía o que se debe ejercer en el procedimiento penal es una defensa de carácter técnico, es decir, solamente puede desarrollarse bajo la dinámica y el entendido que quien representa a un imputado o un acusado debe ser un abogado titulado. Esa defensa pues también tiene otra consideración y otra división o clasificación, y es la de defensa material y defensa técnica. La defensa material es la que ejerce el propio acusado y la defensa técnica es la que ejerce el defensor contractual o el defensor público. En nuestro sistema procesal penal hay una garantía y el Estado debe garantizar el derecho a la defensa, y por ello cuando la persona no tiene los recursos suficientes para designar a un defensor de confianza, a un defensor contractual que ejerza un mandato de representación judicial, el Estado a través de la Defensoría Pública le asigna un defensor de oficio, con las mismas garantías de tratarse de abogados titulados y abogados con conocimiento en el sistema procesal penal para que ejerzan de manera adecuada e idónea la representación de los imputados o acusados. Igualmente, este derecho a la defensa tiene un contenido material desde los primeros actos de investigación, y ello en cuanto que Colombia en el sistema procesal adopta el respeto y la incorporación de derechos también desarrollados en tratados internacionales. Con ello, este derecho se da desde los primeros momentos de los actos procesales.